tenemos alguna prédica o alguna enseñanza en el momento justo, no lo podemos escudriñar muy bien, pero si anotamos y en un tiempo más adelante que tengamos disponible, podemos leer a profundidad todas estas citas bíblicas que nos mencionan en cualquier enseñanza y es muy bueno que la repasen tiempo después en soledad para que Dios pueda hablarles a su vida a través de esos pasajes bíblicos. Muchas gracias, hermano John, y pues bueno, justamente en este momento ya vamos a pasar al tiempo de la enseñanza de la prédica de este día. Recordemos que es un servicio pues en el que podemos aprovechar y saber más de Dios, tratar de acercarnos más y pues como todo, esto es un proceso, es poco a poco. Todos aquellos que apenas empiezan a tener relación con Dios, pues un muy buen momento es escuchar su palabra, escuchar alguna prédica, eh, estudiar esas citas bíblicas más adelante y pues no dejar de leer la Biblia y de orar principalmente, ¿no? Pues bueno, le vamos a ceder el espacio a nuestra hermana Monte que nos trae el mensaje en este día. Le pedimos que abra su micrófono y pues adelante. Le pedimos a los demás que se queden hasta el final, que escuchen este mensaje y que se dejen guiar y usar por el Señor también. En el programa no me aparece que haya alabanzas, me aparecen solo las adoraciones del hermano John y después de la cita bíblica la prédica. Por si gustan revisar, a lo mejor yo estoy equivocada. Y si no, pues ya le damos el espacio. Le damos el espacio. No me metí, manita, y no dice, no hay alabanza, qué pena. Fue que yo, pues, No como sé. estoy siempre pendiente de eso también, siempre No escucho todo eso. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Pues bueno, entonces ahora sí vamos a pasar al tiempo de la enseñanza, de la prédica. Y pues bueno, hermana Monse, le cedemos el espacio, abra su micrófono y bienvenida, que Dios la bendiga. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos. Saluditos a Tatiana, a todos mis hermanos que están ahí. Pues bueno, vamos a comenzar. Bendiciones, Tatiana. Pues el día de hoy, alguien me dijo que no debería de predicar por tener errores, por tener problemas. Y no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Pero también creo que a pesar de todos los problemas y de todos los errores que tengamos como personas, nunca es bueno que tus palabras te hagan alejarte de Dios y inculcar culpa para decir, como no lo estás haciendo bien, no hables de Dios. Amén. Y pues bueno, hoy vengo así como una persona con errores, con problemas, con defectos, pero que busca. Y la prédica de hoy se llama así: ¿qué ha dicho Dios de ti? Amén. Mm, por favor, denle tac tac ahí a la pantallita, 30 segundos. Bendiciones, perdón. Perdón. Bueno, la base de la palabra del día de hoy es Génesis 25. Amén. Hoy les quiero hablar de Jacob y les quiero hablar de Esaú. Quiero empezar dando una breve introducción. Todo lo que ha pasado en tu vida importa.
te hace ser quien eres, te hace actuar de la manera que actúas, cometer los errores que cometes, que muchas veces, como vamos a ir viendo alrededor de esta prédica, eso es una preparación que Dios ya tenía establecido para ti. Amén. A veces pensamos que somos tan pequeños, que nuestra vida es rutinaria, que lo que hacemos no tiene importancia o no tiene significado, pero la realidad es que sí la tiene. Vamos a ver a lo largo de esta historia, que es la primera vez que lleva esta historia de esta manera, que cada cosa que pasa en nuestra vida tiene una finalidad, tiene un propósito, tiene un porqué, y que a veces muchas personas no van a entender el proceso por el cual tú estás pasando, pero que Dios sí sabe, Dios sí te conoce, Dios sí tiene el control, sí sabe quién eres, sabe lo que tú hablas, sabe qué hay en tu corazón. Amén. No quiero abordar esta historia empezando a dar bandos, como decir que Esaú es bueno o es malo, o que Jacob es bueno o es malo. Simplemente son personas con las cuales nosotros debemos identificarnos. A veces pensamos o queremos que en la Biblia solamente tomar a los personajes que pueden tener como particularidades buenas para nuestra vida, pero en realidad pues también debemos compararnos con aquellos personajes que cometen errores y que hacen las cosas mal. Y justamente siento que el hacer esa comparación, que lo tomes para tu vida, no que veas este día a Esaú y a Jacob como personas que están muy lejos y que la historia está muy lejos, sino que los veas como personas, podría yo ser uno o podría ser el otro, porque hemos sido ambos en nuestra historia, en nuestra vida. Les quiero pedir también, por favor, que le den tac a la pantallita, por favor. 30 segunditos. Tenemos solamente 6,000 likes y hay que subir esa cifra. Bueno, quiero empezar diciendo que antes de que naciera Jacob y Esaú, Dios ya había dicho algo de ellos. En Génesis 25-22 podemos leer, y a mí me gusta utilizar mucho la Biblia Kadosh, que es la Biblia como que tiene la versión en hebreo, porque a veces me cuesta trabajo entender la Reina Valera, y entonces últimamente estoy estudiando mucho o con la Biblia Kadosh o con la nueva versión internacional, que me parece que las traducciones son buenas. Entonces voy a leer esto, pero usted la puede ver en su Reina Valera. Amén. Los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo: si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Dios. Para darles contexto, el papá de Jacob era Isaac, que a su vez era hijo de Abraham, que es de ahí descienden los israelitas. Abraham es el que se le hizo la promesa: tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas. De ese linaje viene este Jacob. Su madre empieza a sentir pues que sus hijos peleaban en el vientre, y le preocupó y consultó a Dios. Y Dios le dio esta palabra. O sea, ella en algún momento dijo como de: mis hijos están peleando tanto, ¿por qué me pasa esto? Y entonces Dios le contestó. Esto lo vemos en el versículo 23. Hay 2 naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán 2 pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Dios aquí ya le estaba diciendo a Rebeca que tanto su hijo mayor como su hijo menor Dios ya sabía que iba a ser con ellos, ya tenían un propósito. Amén. De aquí sale un término que en esta enseñanza no me gustaría como abordarlo, como que Jacob es un usurpador. Siento que es algo que escuchamos muchas veces en las prédicas,
pero yo no quiero burlarlo de esa manera porque yo pienso que Dios ya le había dado a él una palabra, él ya había declarado algo para su vida. Entonces, como Dios ya había decidido que Jacob iba a ser el descendiente, el primogénito, pues no estaba usurpando, porque Dios ya le había dicho a Rebeca que él iba a ser su descendiente. ¿Ok? Y siento que a veces abordamos la vida de Jacob como si él fuera el suplantador. Que claro, Jacob tuvo errores, tuvo problemas, como todos, también Esaú, también Isaac, Rebeca, pero Dios ya había dicho algo. Y entonces yo quiero recalcar hoy que como así dijo Dios una palabra para Jacob, la dijo para ti, la dijo para mí y la dijo para cada uno de nosotros. A pesar de que los demás te digan que puedes hacerlo, que no puedes hacerlo, que piensan que te conocen más que Dios o que piensen que saben cómo va a ser tu vida, qué es lo que tú sientes, la realidad es que el único que puede decirlo es Dios. Y justamente por eso, pues nosotros tenemos que confiar y reforzar nuestra relación con Dios. Jacob, desde el inicio, bueno, antes de ir a esa parte quiero hablarles de Esaú. Yo siento cuando leí esta porción que a veces nosotros tenemos cosas de Esaú y a veces tenemos cosas de Jacob. Y sería bueno empezar como a compararnos y a decir qué tiene Esaú o qué hay de esa personalidad de Esaú en mi vida. Génesis 25-27. Los niños crecieron y Esaú se hizo cazador habilidoso, hombre de monte. Esaú lo podemos ver como el hermano, o lo podemos ver como a la nación, o lo podemos ver también como una representación también de la carnalidad, porque Dios le estaba diciendo, hay dos naciones ahí contendiendo. Hay que recordar que Jacob representaba el pueblo de Dios, entonces por ende Esaú representaba los demás pueblos. Y justamente él tiene ciertas características en su vida que nosotros podríamos tomar para compararnos cada uno de nosotros. Quiero comentarles que Esaú era hábil en la caza. Por esta habilidad era favorecido por su padre. Y esto a mí me hace cuestionarme. Si esta Rebeca fue y le consultó a Dios, ¿por qué peleaban tanto sus hijos? ¿Ustedes creen que Rebeca no habló esto con Isaac? Y no le dijo, porque era su marido, ¿no? Oye, estamos peleando mucho, fui a consultar al Señor y la respuesta fue esta. Porque también muchas veces siento que durante el tiempo yo pensaba que tal vez no tendrían comunicación, pero justamente yo dije, pues eran esposos, o sea, ellos tendrían que haber tenido comunicación. Pero la palabra de Dios dice que a Esaú lo prefería su padre, que le gustaba justamente esta habilidad para la caza. No se ahonda mucho en cómo era la relación de Esaú con Isaac, pero había cierta admiración de Isaac por Esaú justamente porque era un hombre que era valiente, que era esforzado en el sentido físico, él se iba a casar, pero también tenía otras cosas que yo siento que cada uno de nosotros tenemos en diferente medida, tal vez menor o mayor. Siento que Esaú era un hombre que no profundizaba mucho, ni en su relación con los demás, ni en él mismo, ni en su relación con sus padres tampoco. Más bien estaba basado todo en sus habilidades, en cómo me veo, en el quedar bien. Esaú era arrebatado. Solo buscaba el placer y en esa búsqueda solo le importaba a él. ¿Por qué lo digo? Justamente en toda la porción, en estas porciones de Génesis, creo que es hasta el 30, es que yo me aventé todo, desde el 25 hasta como por el 33. Hay una parte en donde la palabra de Dios dice que él se casa, ¿sí? Él se casa, pero yo estoy segura que no lo consultó con sus padres, porque después la palabra de Dios dice que él
que sus esposas molestaban o causaban conflicto con este Jacob y con Rebeca. Y entonces, ¿dónde estaba Esaú? O sea, qué tan comprometido o qué tan entrado él estaba en esta relación con su familia. Entonces, pues era como, estaba él ocupado más en sus casas, a lo mejor con sus amigos de casa, no sé cómo sería como el contexto, pero yo siento que estaba más enfocado justamente en esa parte, en esa propia búsqueda personal que él tenía. ¿Ok? Y esto se ve muy claramente en la porción cuando Esaú vende la primogenitura. Él venía de cazar y entonces ve que Jacob estaba cocinando. Y aquí esto me hace pensar, ¿qué tan probable es que un hombre cocine? Ahora creo que es muy extraño, ¿no? Pero en ese tiempo yo creo que más. Entonces, Jacob seguramente adquirió esas habilidades de su relación con su mamá. Porque la palabra de Dios dice, un día Jacob estaba cocinando un guiso. No se lo estaban cocinando, lo estaba haciendo él. Y entonces Esaú vino exhausto del campo, justamente de esta actividad de la caza. Y Jacob le dijo, por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Estoy exhausto. Y Jacob respondió, primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. Y Esaú le contesta, mira, estoy al morir, que esto es como, estoy cansado, estoy exhausto, estoy muerto. ¿Qué tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Es decir, estoy tan cansado que ¿qué me importa la primogenitura? A mí, dame la sopa que la necesito en este momento y yo te doy lo que tú quieras. Pero eso obviamente era un trato ya en lo espiritual. Por eso es que Jacob no usurpó nada, porque Esaú le cedió esos derechos. Esaú fue quien accedió. Entonces no fue ilegal. Amén. Y Jacob le dijo, primero júramelo. Así que él juró, así vendiendo los derechos de los primogénitos a Jacob. A Esaú no le importaban ni sus padres ni sus hermanos, no le importaba que fueran incomodados. Sus esposas estaban provocando a este Isaac y a esta Rebeca. Pero también hay una porción de la Biblia que dice, cuando este Jacob ya recibe la bendición de su padre, hay una porción de la Biblia que dice, Esaú se dio cuenta de que a su padre no le gustaban las cananeas. No recuerdo la cita textual, pero ese es el contexto. Entonces, él estaba tan ensimismado que ni siquiera se dio cuenta de que a su padre no le agradaban sus esposas, que sus esposas tenían conflictos con su mamá y con su hermano. Y bueno, esto lo vemos en Génesis 28. Esaú también vio que las mujeres de Canaán eran malditas delante de su padre Isaac. Ahí está la porción. Esaú no le prestó suficiente importancia a la primogenitura. La palabra de Dios en el versículo 24 dice que este Esaú no valoró ese privilegio, por eso lo dio como si fuera algo pasajero, lo dio como si fuera algo que no importaba. Amén. Y pasaron los años y los años y los años, y él siguió con esa misma línea de pensamiento, hasta que llegó Jacob y tomó esa bendición que ya le pertenecía porque Esaú se la había dado. ¿Ok? Esaú era vengativo y se dejaba llevar por su rabia, sin reconocer las cosas que él hacía. Es más, Esaú culpó a este Jacob y le dijo, tú me robaste la primogenitura. Y luego le dijo, tú te llevaste mi bendición. Pero en el trasfondo, Esaú le cedió esa primogenitura. Y Esaú no tomó en cuenta su bendición, no tomó en cuenta lo que Dios tenía para él. Y tampoco fue engañado porque él cedió esos derechos.
Todos podemos tener algo de Esaú. ¿Qué parte del mundo, qué parte de la historia que estamos viviendo, qué parte de nuestra vida en la actualidad estamos prestándole atención más al tema de la carne? Porque esto representa también que tu carne constantemente te está diciendo, necesitas sentirte mejor. ¿Y cómo lo necesitas? Bueno, pues come a costa de lo que sea. Haz esto, di esto, no tengas límites, dominio propio, y también esas situaciones muchas veces nos hacen actuar de manera imprudente sin pensar antes las consecuencias que pueden llegar a futuro. Entonces, todos nosotros tenemos una parte de Esaú. Cada quien tenemos que analizar qué hay de Esaú en nuestra vida, porque Esaú está justamente eso, muy ligado a todo el tema del placer, el seguimiento pues de el querer estar bien tú, pero no tomando en cuenta a los demás. Y cada uno de nosotros tenemos una parte de eso. También el querer justificarnos, el querer victimizarnos, el decir, el otro es el que tiene la culpa y yo no estoy haciendo nada, o me pasa esto justamente porque el otro tiene la culpa. No es mi responsabilidad. Amén. Y tenemos por otro lado a Jacob, que esta es como la parte fundamental del día de hoy. Jacob, hoy quiero plantearles la vida de Jacob más que como un usurpador, como un guerrero. Siento que esto es algo que no se habla mucho de Jacob, pero es algo que puede servir mucho a nuestras vidas. Jacob representa al pueblo de Dios, es un patriarca, pero es un luchador. Su preparación estaba fundamentada en la lucha una y otra vez. Jacob venía justamente con ese diseño de ser un luchador. Jacob empezó a luchar desde el vientre de su madre. La traducción de la palabra de Jacob sí podría ser el usurpador, pero también puede ser, déjenme los busco, el que toma del calcañar, del talón. Entonces, Jacob desde antes de nacer ya estaba luchando, estaba peleando, porque vamos a ver que Jacob tuvo un montón de cosas en contra. Y hoy yo quiero decirnos a todos nosotros que somos un poco también de ese Jacob, cada uno en sus distintos procesos, en sus distintas situaciones, pero somos ese Jacob, todo el tiempo luchando, todo el tiempo esforzándonos, porque, Jacob tuvo errores, sí los tuvo, pero a diferencia de Esaú, Jacob buscó la dirección de Dios. Jacob no se dejó vencer por las palabras, por el intento de asesinato de Esaú, porque lo amenazó, le dijo que lo iba a matar, o porque incluso tal vez Esaú era más privilegiado que Jacob, porque su padre, y por eso es que Leo les decía, Rebeca no habrá hablado con Isaac de esto, porque su padre obviamente iba mucho en la línea de la primogenitura es de Esaú, pero Rebeca sabía que el hijo menor era el que tenía la primogenitura. Y yo quiero pensar que Dios es tan sabio que en su inmensa sabiduría, por eso es que le dio esa revelación a Rebeca. Porque Dios no hace nada simplemente porque sí. Dios hace las cosas porque hay un motivo para esas cosas. Entonces, si este Isaac que tenía tal vez problemas, porque era un ser humano, es un patriarca, claro, pero también tenemos que ser conscientes que él era una persona. Y seguramente también tuvo errores. Y Rebeca era su ayuda idónea. ¿Por qué Dios sí le reveló a Rebeca que este Jacob iba a ser el primogénito y no Esaú? Porque Dios ya sabía y anticipaba del amor que tenía Isaac hacia Esaú. Y esto también implicaba cierto rechazo y cierta... obviamente es que todo el tema de la primogenitura y de las bendiciones estaban para este Esaú. Por eso la palabra de Dios dice, y no se ahonda mucho, pero nosotros tenemos que ponernos en esa situación. ¿Por qué este Isaac
tenía como preferencia a este Esaú y esta Rebeca tenía como que apoyaba más a Jacob. Yo no soy madre, pero aquí muchas madres no sé si me lo pueden confirmar, que a veces los padres le dan más preferencia a las personas o a los hijos que tal vez ven un poquito más indefensos. Esaú ya tenía garantizada porque la primogenitura implicaba que le daba una mayor porción de bienes, implicaba que este Esaú iba a tener dominancia en la familia. Por ejemplo, en un reinado, este Jacob no reinaría, sino la descendencia y el linaje de Esaú. Implicaba que también en lo espiritual Esaú iba a ser el líder, pero Esaú tenía características que a Dios no le gustaban. Y entonces Dios en su sabiduría pues también utilizó a Rebeca para que la palabra de Dios fuera conforme él la había dado. Porque claramente esta profecía se tenía que cumplir sí o sí. Amén. Entonces, este Jacob luchó desde el vientre de su madre por salir. Luego luchó otra vez porque seguramente en toda su infancia y su adolescencia pues hubo cierta preparación. La palabra de Dios dice que este Jacob era un hombre que no era tan diestro como en cazar y no, o sea, la personalidad de Esaú y de Jacob eran totalmente contrarias. Entonces, Jacob era un hombre tal vez que estaba más meditando, estaba más en su tienda, tal vez pasaba más tiempo con su madre. Por eso yo les decía, ¿de dónde aprendió a cocinar? Pues obviamente es que era un hombre, también era un hombre astuto, era un hombre inteligente. ¿Por qué? Lo vemos, él ve la oportunidad de tomar la primogenitura y lo hace. Amén. Observamos también que esta cualidad de la lucha de Jacob, con el tiempo y con todo lo que hay a su alrededor, va tal vez menguando un poco. Sí se mantiene ahí toda su vida, se mantiene ahí hasta la porción donde se encuentra con este varón y con el que lucha, pero también era un hombre lleno de miedo, y Dios en su proceso tuvo que trabajar en su vida cosas bien fuertes para moldearlo. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez todos nosotros estamos pasando por procesos complicados, por procesos que vamos a ver. Jacob pues peleó por nacer y luego tuvo una infancia complicada seguramente. Después él toma la bendición de este Esaú. ¿Por qué? Porque su madre le dijo, por eso es que yo les decía, a veces siento que tal vez no lo tomamos tanto en consideración, pero Rebeca mandó a este Esaú a decirle, tu papá ya le va a dar la primogenitura a tu hermano, entonces ve, yo te cocino, y lo manda, y Esaú Jacob le obedece, discúlpenme. Entonces ahí es otra lucha en contra de las ideas de su papá. ¿Por qué lo digo? Porque Dios ya le había dado a él la primogenitura. Dios ya había declarado que esa bendición era para Jacob. Casualmente, este Jacob, cuando lo bendice, repite la bendición que le había dado a este Abraham, para Isaac, para este Jacob. Perdón, es que son tantos nombres. Repite la bendición. Y luego llega este Esaú y se da cuenta de que ya no tenía la primogenitura. Entonces por eso les decía, él por estar tal vez en lo suyo, en su día a día, no se dio cuenta de lo que ya había perdido. Y pasaron años y años y él seguía en ese error, de que la primogenitura seguía siendo suya cuando en realidad ya no lo era. Y a veces también creo que tenemos que prestar atención justamente en esta clase de situaciones, porque ¿qué estamos viendo nosotros que no estamos viendo realmente lo importante? No estamos viendo realmente las cosas que sí importan, lo que Dios dice que sí importa. Porque Jacob sí se estaba preparando, por eso fue por la primogenitura. Él sí la estaba valorando, la estaba buscando, por eso la pidió y luchó por ella. Y Esaú, que la tenía, no luchó.
Amén. Este Jacob luchó por su vida, luchó por su lugar en su familia, también luchó por su esposa. Cuando él llega justamente huyendo de Esaú, pues Labán le entrega a esta Rebeca, le entrega, entre comillas, lo engaña. También esto a consecuencia de que, pues al final de cuentas, Jacob también engañó a su padre. O sea, él tuvo errores que pagó, errores que Dios también lo moldeó y trabajó en su vida, porque claramente él no era perfecto. Vamos a ver que esta lucha se va a mantener hasta que él tiene un encuentro muy importante. Entonces, Jacob se enamora de Raquel y la pide como esposa, pero es engañado por Labán y le da a Lea y lo defrauda y le dice, no, es que la mayor no se puede quedar sin casar. Entonces se casa con Lea, que ahí es otra historia aparte. Y entonces pasa un tiempo porque él quiere buscar pues a su esposa, a la persona que él quería para casarse, que en realidad era Raquel, porque la palabra de Dios dice que él amaba a Raquel. No quiero decir que tal vez no quería a Lea, pero el amor no era igual. Él en realidad desde el inicio quiso a Raquel y no a Lea. Y entonces, imagínense, tuvo que luchar contra aquella situación y aquella adversidad para tener a Raquel. Las luchas, vamos a ver que las luchas que tiene Jacob no son luchas que sean verbales o que sean discusiones, más bien es una resistencia, pero básicamente cuando creemos en Jesús, justamente nuestra lucha es esa resistencia. Jacob no actuó de manera incorrecta porque lo hizo dirigiéndose a su padre, tomando a Lea, porque pues ya habían pasado una noche juntos, pero él siguió persistiendo. Yo quiero a Raquel y fue por Raquel. Y persistió y persistió y persistió. Y al final la obtuvo. Pero para llegar a ese punto, él tuvo que ir mucho tiempo de su vida. Porque fueron años los que tuvo que pagar él, primero por una mujer a la que no quería y después por la mujer a la que sí quería. Entonces allí hay otra lucha. Y después viene la siguiente lucha. Él lucha por su economía. ¿Por qué? Porque obviamente él era dependiente de Labán y llegó un punto en el que dice, yo ya quiero independizarme con mi familia, pero entonces Labán intenta que él no genere tantas ganancias, porque él sabía que toda la bendición y todo el dinero y la prosperidad que tenía venían de Jacob. Pero él no quería que se fuera y quería que se fuera si se iba con lo menos posible. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita bondad, fue que lo guió y justamente la lucha en lo económico vino de esa dirección que Dios le dio. De esa dirección en cuanto a pide a las, creo que eran cabras, ovejas, que están como moteadas. Entonces, la lucha que empezó a tener y las luchas que empezó a tener Jacob las ganaba por medio de lo que Dios le decía. Porque no hubiera sido lo mismo que a lo mejor él hubiera tenido esa promesa, pero no hubiera considerado a Dios. Pero él sí consideraba lo que Dios le decía y entonces él tuvo esa bendición porque a pesar de que Labán se oponía, a pesar de que Labán le escondía a los animales, él al final fue próspero, fue muy próspero. Y vemos, si leemos Génesis, justamente en estas porciones, que Jacob salió de su casa únicamente con un bastón. Estaba solo, no tenía nada. Y regresó con sirvientes, regresó con ganado, regresó con posesiones, regresó con una familia. Pero justamente tal vez en nuestro proceso estamos sin nada, pero si seguimos en la dirección y con las manos de Dios y unidos a las manos de Dios, nosotros podemos regresar a donde sea que Dios nos vaya a mandar, justamente como Jacob en prosperidad.
Esto no implicó que Jacob no tuviera luchas, que no tuviera enojos, que no tuviera diferencias, porque las tuvo. Las tuvo seguramente cuando se enteró que Lea, que Raquel no era su esposa al inicio. Las tuvo cuando se enteró que su suegro lo quería engañar, le quería esconder a los animales para que él no tuviera justamente pues el sustento para su familia. Amén. Entonces, él lucha también por su economía. Fue otra cosa que él hizo. Luchó y luchó y luchó. La última lucha que tiene este Jacob fue con él mismo. Porque justamente después de haber conquistado su independencia, de haber conquistado a su familia, porque ya estaba casado, ya tenía hijos, había conquistado su economía, ya era un hombre próspero. También estos procesos a él le dieron las facultades para poder ser el líder y guiar a su familia. Y Dios le dice, regresa, ya es momento de que regreses. Otra vez escuchando la voz de Dios, siguiendo la dirección de Dios, regrésate. Y él se regresa, pero se regresa con miedo por las amenazas de Esaú. Porque Esaú declaró que lo quería muerto, declaró que se iba a vengar por el tema de la primogenitura, de la bendición. Amén. Génesis 32:1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Gloria a Dios, qué basuaría, gloria a Dios. Se cayó el sistema. Wow. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, ya. ¿Dónde me quedé? Es que se me fue el internet. Te quedaste ¿Hasta por dónde la progenitora. escucharon? Dijiste que estabas ¿Mande? por... Estaba hablando de Jacob cuando la- las cosas de la progenitura, ¿pasaste a comer? No, ahí no, se me pasó. Tau. ¿Escucharon cuando dije del Cuando... campamento de Los Ángeles? Ah, por ahí, ¿Sí? que dijiste que estaba... Eso. Ok. Que... Génesis 32:1. Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Y la versión Kadosh dice, Jacob salió a su viaje y miró hacia arriba y vio al ejército de Elohim acampando. Amén. Entonces, Jacob
tenía miedo porque en su corazón seguía albergando este miedo por su hermano, seguía albergando también seguramente mucha culpa, sentía dolor, tal vez sentía pues temor de regresar y Dios le manda esta señal para que él vea que iba con él. Entonces Jacob regresa y cuando regresa ve justamente a estos ángeles, ve a estos ángeles acampando alrededor de él. Esa es la señal de que Dios estaba con él, de que Dios lo estaba guardando, porque justamente fue Dios quien le dijo que se tenía que regresar. Amén. Y entonces es aquí donde este Jacob eh, le pone a este lugar Mahanaim y después envía mensajeros pues para que vayan y hablen con este Esaú. Y entonces le empieza a mandar regalos y le empieza a decir, Esaú, Jacob, tú eres su señor, se los quiero leer. Y les mandó, Génesis 32:4, y les mandó diciendo, así dirás a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia delante de sus ojos. En el versículo 32:7 dice, Jacob tuvo gran temor y se angustió. Jacob estaba angustiado, tenía miedo de lo que podía hacerle este Esaú. Y le empieza a mandar regalos y le empieza a mandar gente como para apaciguar la ira de su hermano. Y él pasa así, eh, eh, él pasa así un tiempo. El primer día se fue a acostar, al segundo día vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a mandar regalos y le vuelve a mandar a siervos para decirle que pues venía este Jacob y que esperaba que todo estuviera bien, que hallara gracia. Y entonces cuando vemos la conversación y lo que se muestra a partir del versículo de Génesis 32, el 6 y en adelante, justamente vemos una parte bien importante que aún con su temor, viendo él a esos ángeles acampando alrededor de él, escuchando la voz de Dios que Dios le decía, ve, regresa, ya regresa, regrésate. Jacob habla con Dios y le dice, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera y a la madre de mis hijos. Amén. Él le estaba hablando con Dios y le estaba diciendo, por favor, defiéndeme, porque tengo temor. Entonces, justamente la última lucha va después venir otra lucha, pero era esa lucha con él porque estaba temeroso, porque estaba angustiado, porque a pesar de que Dios ya le había dado palabra dentro de su corazón, él se turbaba y decía, pero puede que tal vez muera hoy, puede que tal vez hoy ya no exista. En el versículo 10 dice, menor soy de todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Es decir, salí únicamente con mi cayado y ahora regreso y tengo abundancia, tengo bienes, tengo familia, tengo 2 campamentos, tengo siervos, tengo animales. La versión Kadosh no habla de un cayado, habla de un cetro, que a su vez tiene origen en el griego skeptron. En ambos casos, esta palabra se refiere a un bastón o a una vara que es utilizada por un gobernante. Significa que este Jacob únicamente salió con la autoridad y con la palabra que ya le había dado Dios desde antes de que él naciera. No salió con nada más, no tenía nada más. Y regresó con todo lo que ya había adquirido después de haber luchado y luchado y luchado. Amén. Después pasa algo súper importante. Le dice a Dios, tú me dijiste que me harías bien y que mi descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud.
Entonces, esto habla mucho a mi vida y creo que debería hablarnos a todos de cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando dificultades, cuando vemos que las cosas no van como esperamos, cuando otros dicen lo contrario de lo que dijo Dios, nosotros tal vez pensamos, bueno, lo que dijo Dios de mí, pues tal vez no es tan real, tal vez no es tan cierto. Pero la realidad es que Dios sabe lo que hace, sabe por qué lo está haciendo. Todo el tiempo que pasó Jacob lejos de su casa fue una preparación. Él se hizo hombre y regresó justamente como un varón con autoridad, con varios miedos conquistados, con varias luchas ganadas, porque por eso él tenía justamente ya esa riqueza, tenía esas esposas, porque él venció, pero venció no por su propia mano ni con su propia fuerza, venció porque él le hizo caso a Dios, él pidió la dirección de Dios. Entonces empieza aquí una conversación Dios, y le empieza a decir a Dios que apacigüe su ira. En el versículo 32-21, ya voy a empezar a leerlo aquí. Jacob se fue a acostar. Y esta parte de la Biblia dice que se levantó y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Él estaba angustiado, no podía dormir, por eso se levantó. Porque tenía miedo, porque estaba pensando en qué iba a pasar. Como cuando te duermes y no sabes qué va a pasar y tienes frustración y tienes preocupación por lo que va a suceder. Él se durmió así, acongojado, frustrado, triste, preocupado, temiendo por su vida. Y dice, los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo el que tenía. Él tomó a su familia y hizo que cruzara, porque él después de esto iba a tener un enfrentamiento muy poderoso que iba a cambiar su vida. ¿Amén? Y yo quiero pensar que eso fue la mano de Dios, que fue el Espíritu Santo despertándolo en medio de esa aflicción y le dijo, tal vez no textualmente, pero le dijo, sigues, te falta una lucha, cruza a tu familia, necesitas estar solo. Así que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Por qué? Porque hay que recordar que él ya había visto a los ángeles, lo sobrenatural no era algo que le sorprendiera a Jacob, él ya había experimentado cosas con lo sobrenatural. Pero él, ese día, justamente ese día, en cuanto tuvo un encuentro con ese varón, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo no le dijo, pásalos, que se adelanten, te necesito solo, porque la lucha, la que tú tienes que ganar, es personal, es tu lucha? Entonces él se queda solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Aquí la Biblia no especifica cómo empezó esa lucha, no especifica quién empezó, no especifica cómo fue la conversación, ni qué se dijeron, ni qué se hablaron, pero sí especifica que él estuvo luchando toda la noche. Eso fue una lucha más, él ya venía de una lucha consigo mismo por tener valentía, porque Dios le había dicho regrésate, pero él tenía miedo, él estaba luchando con él mismo. Pero después llega este varón y empieza a luchar con él y dura toda la noche. Y aquí quiero comentarles, esta palabra en la Biblia hebrea dice hombre varón, uno o un hombre como un individuo, una persona de sexo masculino. Como yo les decía, yo pienso que fue guiado por Dios para tener este encuentro. Y entonces me lleva a pensar también, ¿cuántas veces tal vez nosotros hemos postergado estos encuentros con Dios por no hacer caso, por no escuchar, por no ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? Porque Jacob claramente reconoció que era un varón especial. Porque si hubiera sido cualquier persona no le toma atención, pero luchó. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó del muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Se dan cuenta que él siguió luchando y luchando aún herido? Este varón
le lastima el muslo y él, con ese dolor que seguramente fue muy fuerte y muy intenso, seguía luchando. Y yo quiero pensar que no era una lucha de resistencia, de agarrarse a golpes, era una lucha de que permaneciera, de que este varón permaneciera. Porque este Jacob sabía lo que representaba este varón, porque después le dice, déjame, porque raya el alba, y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Jacob ya había hablado con Dios, ya había visto, Dios ya le había revelado la escalera, ya había visto ángeles, volvió a ver ángeles. Claramente él discernió que este varón era un hombre especial, que no era un humano, que tenía poder. Y entonces le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Qué es lo que debemos aprender de Jacob? Que aún con miedo, él siguió luchando, aún con el dolor, aún herido, él siguió luchando y persistió, perseveró y reclamó su bendición y le recordaba constantemente a Dios, tú me dijiste que iba a ser bendito, tú me dijiste que mi familia, yo quiero que me bendigas. Y este varón le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Amén. Nosotros tenemos que imitar a Jacob a pesar muchas veces del dolor, a pesar de lo que nos digan, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de las caídas que puedas llegar a tener, a pesar de que todo a tu alrededor se esté tambaleando, nosotros tenemos que persistir y tenemos que luchar. Entonces, le pregunta Jacob al ángel, al varón, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y cuando yo leí esta porción, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué dices, Dios, que Jacob venció a los hombres? No está luchando con ningún hombre. Pero este Jacob ya venía teniendo una lucha desde su nacimiento. Y te quiero decir, por último, esta palabra. Dios nos ha mandado a todos con un diseño y ha dicho una palabra de ti y de mí. Esta característica de Jacob de luchar, de persistir a pesar del miedo, era una característica que Dios le había dado. Y él luchó y luchó por su bendición y persistió, porque ese era el diseño que Dios tenía para Jacob. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros en diferentes áreas. Y muchas veces esas características especiales en cada uno de nosotros son por las cuales tú y yo estamos pasando por el proceso de luchar, por el proceso de perseverar, por el proceso de estar tal vez cuando sentimos dolor, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos desánimo, cuando vemos que todo alrededor está mal. Estas características que Dios pone en nosotros son las que nos ayudan a seguir adelante y justamente también la mano de Dios es la que nos ayuda a persistir, a seguir adelante. Cuando pasa todo este tema de que Jacob lucha y que le cambian el nombre, porque le cambiaron el título, porque Dios ya le había dicho, tú eres un luchador, yo te reconozco como un luchador, pero no solo como un luchador, sino como un vencedor. Dios a ti te reconoce como algo, tal vez como una luchadora, tal vez tienes otra cualidad, otra característica que Dios fue el diseño que hizo para tu vida, porque el diseño de Jacob era justamente luchar. Entonces, la vida de Jacob se vio envuelta en luchas y luchas y luchas. Pero las bendiciones que tuvo Jacob después de la lucha fueron grandes. Amén. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Solamente hasta que Jacob tuvo un encuentro con Dios y tuvo esa lucha, fue que él fue libre de ese temor. Porque después de este evento el temor se fue. Después de este evento vemos que él cruza y cuando había pasado Peniel salió el sol y cojeaba de su cadera.
No sé si ustedes saben, pero el término hebreo viene de personas que cruzan. Nosotros de cierta manera somos hebreos porque nosotros hemos cruzado de una vida a otra, y el cruzar es tener una decisión, tomar una decisión, que fue lo que hizo Jacob. Lo hizo porque antes de cruzar él tuvo sus luchas, tuvo muchas luchas, pero esto es muy particular y es muy profundo y es muy hermoso, que dice: cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Él salió lastimado de su batalla, pero victorioso. Y cuando él vence, sale el sol. Y cuando él vence, todo cambia, porque después de esa lucha, después también de ese encuentro que tiene con Dios, porque también eso fue de resistencia, resistió toda la noche, a pesar del dolor también. Después se encuentra con su hermano y ¿saben qué? No lo asesina, al contrario, se abrazan, se perdonan y lloran. Y me gustaría que tomáramos esto para nuestras vidas, para recordar, yo no sé qué clase de lucha estemos teniendo cada uno de nosotros, pero Dios tiene el control de todas esas luchas. Dios tiene el control de cualquier situación por la cual tú estés pasando. Pero en algún momento, como está aquí, pues va a salir el sol. Tal vez en esa lucha, tal vez en este proceso salgamos lastimados, con cosas que nos sobran. Como aquí dice, que cojeaba de su cadera porque le dolía, porque había salido herido. Y a veces también el buscar a Dios, el tener un encuentro con Dios, pues te hiere, porque te va quitando todas aquellas cosas que nos van sobrando. Pero eso a su vez sirvió para quitar aquellas cosas que le estorbaban. Se libró su alma del temor, recuperó su poder, recuperó su autoridad, tanto que pudo presentarse delante de Saúl, porque después él dice que él se puso delante de su familia, él empezó a tener valor, y aquella característica que venía arrastrando, que era el miedo, desapareció. Y entonces él se presenta, se pone delante de su familia y habla con Esaú y se da cuenta de que Saúl no venía en plan de venganza, no venía a matarlo. Pero eso claramente fue la mano de Dios. Claramente todo lo que había pasado era una preparación de la mano de Dios. Estamos en un tiempo donde tenemos que examinar qué parte de Saúl está en nosotros, pero también tenemos que examinar qué clase de luchas tenemos y persistir y seguir como Jacob siguió y como Jacob persistió y como Jacob, a pesar de el desánimo, a pesar de las mentiras, a pesar de que fue defraudado, a pesar de que estaba solo, a pesar de que no tenía nada, él siguió aferrándose. Porque aún con miedo él seguía recordándole a Dios: tú me dijiste, tú me diste una palabra. Y Dios le contestó. Tal vez a Jacob no le hubiera gustado salir lastimado y salir herido, pero muchas veces Dios sabe por qué situación te deja pasar lo que estás pasando en este momento, que puede ser desempleo, divorcio, una ruptura, problemas familiares, problemas económicos. Todo eso era una preparación de la mano de Dios, pero al final vamos a ver la luz si persistimos, si seguimos tomados de la mano de Dios, si lo tomamos en cuenta como Jacob. Amén. Y bueno, quiero hacer una pequeña oración antes de terminar. Esa es la palabra que Dios tiene el día de hoy. Padre Celestial, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, te bendigo. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, a reconocer, Padre, aquellas debilidades. Que tú, Señor, nos des fuerza en aquellas fortalezas, Señor, con las cuales tú nos has mandado a este mundo. Que nos ayude, Señor, a reconocer aquellas cosas que sobran, Señor. Padre, que nos reveles cualquier egoísmo, cualquier altivez, cualquier cosa, Señor, que nos esté alejando de tu propósito. Pero que tú, Señor, nos des aquella fortaleza para poder persistir, para poder luchar, para poder seguir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a estas vidas, que llegue a mi vida, Señor, que traiga cambio, que nos haga reflexionar, Señor.
Padre Celestial, yo te pido, Señor, fortaleza por las personas que están pasando pruebas, fortaleza por las personas que tienen tristeza, que están luchando con sus emociones, con su familia, con sus trabajos, en lo económico, que están luchando con sus pensamientos. Señor, Padre, yo te pido por las personas que tienen miedo, que tienen angustia, y te pido, Señor, que seas tú sosteniéndoles, que tu Espíritu Santo les guíe y que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control, Padre, para que veamos justamente ese sol brillando, Señor, sobre nosotros. Padre, que a pesar de nuestras heridas y de nuestros dolores, nosotros, Señor, salgamos victoriosos. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, paso el micrófono, les entrego el micrófono ya. Muchas gracias por ese mensaje que hemos recibido. Le damos gracias a todas las personas que permanecieron hasta este momento. Y pues bien, como bien dice nuestra hermana Monse en la prédica, no importa, pueden pasar situaciones muy difíciles en su vida, personas diciéndoles, hay personas que sienten que tienen el derecho de decirnos lo que está bien, lo que está mal, y como lo sentimos como que nos están juzgando, y probablemente sí, pero recuerde que solo Dios tiene el poder y que lo que pasa externamente no es algo que tenga que afectar su relación con Dios. Si usted tiene la necesidad de decir como alguien más me está criticando o juzgando y yo voy a culpar a Dios y ahora ya no le voy a servir y ahora ya, o sea, es que Dios no tiene la culpa. Y como bien dice en la prédica, pues obviamente todos estos personajes bíblicos que conocemos cometen errores, no son perfectos, nosotros tampoco. Muchas veces como cristianos, muchos de ellos se ponen en la situación de querer venir a juzgar la vida de los demás solo porque ellos no están cometiendo ese mismo error. Pero no significa que no están cometiendo errores y que nadie más los está señalando. Nosotros aquí en la prédica podemos ver que en ningún momento Jacob dice a su padre, es que tú prefieres a mi hermano, es que tú me abandonaste, es que tú no me pusiste atención. Jamás vemos que estos personajes, que Jacob sea un hijo de Dios que se la pase reprochándole a los demás lo que hicieron y lo que no hicieron, y mucho menos a sus padres. Ellos aceptaban la voluntad de Dios y procuraban agradarle. Definitivamente sé que es un poco más difícil para nosotros, que nosotros podemos llegar a cometer más errores en nuestra soberbia, de querer venir a juzgar a nuestros padres o a los demás porque creemos que tenemos el derecho de decirle, estás haciendo bien, estás haciendo mal, a los hermanos que vemos que están cometiendo algún error. Y hermanos, no, porque nosotros no estemos cometiendo ese error, porque nosotros no estemos pasando por lo mismo, no tenemos nosotros el derecho de decir, es que yo necesito cantarte tus 3 verdades a la cara para poder perdonarte, para poder decirte y para poder desfogarme, cuando tú bien puedes recurrir a la oración, decirle a Dios, Señor, esto es lo que me molesta, esto es lo que me hiere, esto es lo que me duele, pero no venir a interferir en el proceso de los demás, porque justamente nosotros no sabemos qué tan difícil estén pasándola ya estas personas. Podemos decir, es que ellos lo hacen porque, no sé, y juzgar, pero no sabemos realmente si esa persona lo está haciendo, está actuando de la manera que está actuando por algo más que nosotros no podemos ver. Entonces recordemos que como cristianos muchas veces el enemigo va a ponernos en la mira y vamos a ser muy juzgados cuando no actuamos congruentemente, cuando usted da una cara afuera, pero a su familia la trata horrible, o cuando usted con su familia es grosero, cuando usted no es tolerante en casa, pero sí con los demás, y evidentemente la gente que les va conociendo, que nos va conociendo, es más fácil que diga que somos unos hipócritas, ¿no? Porque actuamos de una manera en casa, de una manera bastante fea, pero con la gente por fuera damos otra cara. Entonces, nos invito a todos a que leamos más
la palabra, que nos acerquemos más a Dios, que no nos pongamos a juzgar a los demás ni sus procesos y sobre todo que actuemos congruentemente con lo que Dios dice. Y muchas veces hay que empezar por la casa, por nuestra gente cercana, antes que venir a reflejar algo frente a los demás. Y pues bueno, esta enseñanza nos trae muchísimo, y no importa lo que los demás digan de nosotros tenemos una identidad y Dios no tiene por qué pagar el hecho de que alguien más nos venga y nos juzgue. A veces también nosotros nos tomamos de una manera dentro de nuestro enojo, luego las personas nos están diciendo una cosa y nosotros, por esa ceguera que viene de todo este enojo, venimos y nosotros le ponemos de más, ¿no? Para victimizarnos todavía más. Y es que me dijo que yo no puedo esto, que cuando a lo mejor la otra persona simplemente no dijo todo eso así tan fuerte como nosotros lo intentamos mostrar. Y pues bueno, Dios no tiene por qué pagar por esos errores, no se aleje de Dios. Creo que nuestra única obligación y nuestro deber es con Él. Si usted lo tiene bien claro, el mundo puede venir a decirle, tú no hables de Dios, tú no prediques, tú no hagas, tú no sé, pero simple y sencillamente usted quede firme en que Dios es el único que puede juzgarlo. Dios es el único que puede decir, pero también Dios nos invita a reflexionar y a no ser necios y permanecer con esas actitudes que debemos cambiar, como bien lo decían en la prédica, que Dios nos muestre lo que de nosotros no está bien, no es correcto y que no le agrada que seamos así. Y pues bueno, le cedemos el tiempo a nuestro hermano John para que nos comente los anuncios. Hermano John, abra su micrófono. Gloria a Dios. Los anuncios del martes discipulado, jueves, este jueves caballero, sábado jóvenes, domingo general, martes 8 p.m., jueves 8 p.m., sábado 5 p.m., domingo 5 p.m., de martes a viernes 5 a.m., oración intersección en la mañana. Este es hora Colombia todo, hora Colombia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano John, por los anuncios. Le damos gracias a todos aquellos que se quedaron hasta el final a escuchar esta palabra. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, que les haya traído, que se haya sembrado más bien en su corazón y que lo puedan poner en práctica, que puedan reflexionar respecto a todo lo que se habló en la prédica, sobre todo porque Dios es quien nos manda este tipo de mensajes para que nosotros podamos entender y mejorar cada cosa en nuestra vida que no nos está ayudando, que no nos está edificando, que a lo mejor nos está alejando de su presencia. Y pues seamos receptivos, seamos abiertos, no caigamos en necedad. Entonces, pues, bueno, hemos llegado hasta el final de este servicio, de este tiempo. Les doy gracias a todos por haber permanecido hasta el final. Bendigo sus vidas. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido este tiempo. Y pues bueno, vamos a continuar con la oración inicial. Hermano John, le cedemos el espacio nuevamente para que nos ayude con esa oración inicial. Así quedamos despedidos todos y los vemos el día de mañana en nuestro servicio general. Te damos gracias, Padre de la gloria, por dar esa palabra de hoy, mi Señor Dios, porque yo sé que llegó a corazones, mi Señor Dios. Gracias, Padre, por ese carbón encendido que le diste a mi hermana, Padre de la gloria. Te damos gracias, Padre, por la dirección. Te damos gracias por la adoración, Te damos gracias, mi Señor Dios, que seas tú glorificándote, mi Señor Dios, por las intersecciones también, Padre. Te damos gracias, mi Señor, Padre, que seas tú glorificándote, Padre. Te damos gracias, mi Señor Dios, que seas tú, Señor Dios,
que todos vayan a su casita, mi Señor Dios, que seas tú guardándolos, Padre, que seas tú, Padre, porque este fin de semana, mi Señor Dios, y el enemigo usa mucho a las personas en las fiestas, cosas, bebida, todo, Padre, que seas tú, mi Señor Dios, guardando a esos varones, a esas hermanas en Cristo, Padre, que no sea el enemigo hablándole para que vayan para fiestas, para cuestiones, Padre, que seas tú glorificándote, mi Señor Dios, a esos jóvenes, mi Señor, Padre, la gloria, que seas tú, mi Señor Dios, no se sienten en mesa de demonios, Padre la gloria, que seas tú guardándolo, mi Señor, Padre la gloria, te pedimos en el nombre tuyo, mi Señor Jesucristo, que seas tú guardando sus hogares, mi Señor Dios, que seas tú, mi Señor Dios, glorificándote, Padre, en el servicio de mañana, mi Señor Dios, te damos gracias y la honra y la gloria es para ti, mi Señor Dios. Gracias, Padre, porque nos permitiste despertar esta mañana, desayunar, almorzar, cenar, Padre, te damos gracias, Padre, porque tú eres el que abriste este tiempo, Padre, para que te adoráramos, para que te escucháramos tu palabra. Gracias, mi Señor Dios. Y la gracia y la honra y la gloria es para ti, mi Señor Dios. Gracias por glorificarte en nuestras vidas, por permitir que nosotros podamos ser esa vasija en hablar tu palabra. Te damos gracias, mi Señor Dios. Gracias a mis hermanos que se conectaron. Gracias a todos esos hermanos que están ahí abajo. Que Dios los bendiga y los guarde. Que los vaya. Amén. Le doy el tiempo a mi hermana Ana. Muchas gracias, hermano John. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde para nuestro servicio general. Y pues esperamos A las 5. perdón. En punto de las 5, una disculpa. Hora Colombia. Y pues esperamos que nos acompañen, que vengan a escuchar esta poderosa palabra, que cada día, que cada servicio, los hermanos aquí presentes venimos a traer a su vida de parte de Dios, porque es Él hablando a través de nosotros. Pues les damos gracias, bendecimos sus vidas, sus tardes, que pasen una excelente noche llena de la presencia de Dios, y pues bendiciones a cada uno de mis hermanos de aquí del ministerio. Que Dios les bendiga, los cubro con la sangre poderosa de Cristo Jesús, y declaro que el enemigo no tiene ningún poder sobre sus vidas ni sobre sus bendiciones. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga.